Muy bien. Hoy día es 10 de abril del 2021. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de matemática. Primero, comentarme qué tal la última actividad. ¿Mm? ¿Qué hemos visto en la última sesión? ¿Recuerdan? Muy bien. Ahora sí, vamos empezando. Bien, hoy día estamos acá presentes el compañero Caro Mena Daniel. Hola, hola Daniel, ¿cómo estamos? Bueno. Eh, Echevarría Talexio Ana. Hola Ana. Está la compañera Ana. Sí, profesor. Muy bien. A León Díaz Vicente Benito. Hola Vicente. Buenas tardes, ¿Qué tal? profesor. Muy bien. A Mozombite Maniwari Hilario. Presente, profesor. Bien. Oliveira Alarcón Jim. Presente, profesor. ¿Qué tal? Y también a Regner Bardales Torres. Hola Regner. Presente, profesor. A Rojas Ramos Flor del Carmen. Hola Flor. Buenas tardes. Muy bien. Son todos los que estamos presentes. Esperemos de que los demás compañeros vayamos ingresando en el transcurso del día. Muy bien. Como manifiesta el compañero, en la última sesión hemos estado desarrollando o hemos terminado la clase de potenciación y radicación, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se perdió el audio? ¿No me escucha? Sí, no te escucho, profesor. Ahí está, muy bien. Entonces les decía que hoy día vamos a aperturar y hoy día mismo también vamos a terminar el tema de trigonometría básica. No hay por qué tenerle miedo a este tema. Vamos a ir paso por paso y esperamos pues llegar a resolver los casos que nos van a ayudar, ¿no? Apostamos a eso, que nos van a ayudar a llevar una evaluación sin problemas. Bien, empezamos entonces. Me olvidaba, si por algún momento notan ustedes de que se enmudece el audio, que tengo problemas de conectividad, por favor apelo a su paciencia. Si se da esas situaciones, pacientemente me espera unos segundos, que no tarda pronto no tarda en restablecerse y continuamos, ¿ya? Por favor, les pido de adelantado disculpas si es que se presenta esa situación. Bien, vamos entonces al tema. Vamos a mover un poquito ahí. Muy bien. Primero, trigonometría básica. La trigonometría es una rama de la matemática que estudia las relaciones que hay entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Es más, trigonometría viene después de la palabra griega de comparar medidas del triángulo, medidas del lado de un triángulo.
pero no cualquier triángulo. Ojo a esto, ¿ah? No de cualquier triángulo. ¿Ya? No de cualquier triángulo. Pero si hablamos de ángulos, debemos conocer en qué se miden los ángulos. ¿Sí? Para medir los ángulos vamos a tener tres sistemas de medición. ¿Sí? Vamos a tener tres sistemas de medición. El primero de ellos es el sistema sexagesimal. Que lo representamos por la letra S. Para el sistema sexagesimal, una vuelta entera. Profesor, buenas tardes, disculpe la demora. Sí. Continuamos. ¿Qué pasó? Se perdió mi inicio. Buenas tardes, profesor, disculpe la demora. Ah, no hay problema, no hay problema. Si ingresamos tardecito, no hay problema. No se inicia pues desde ¿no? El momento inicia, ya listo, ingresa y iniciamos. Bien, les decía entonces que antes de aperturar el tema de trigonometría, debemos de conocer en qué sistema se miden los ángulos. Vamos a ver tres sistemas. El sistema sexagesimal, ¿no? Que se representará por la letra S. Para el sistema sexagesimal, una vuelta entera equivale a 360 grados sexagesimales. Noten esa bolita ahí en la parte superior derecha del número. Así es como se simboliza ángulos sexagesimales. ¿Okay? El otro sistema que tenemos es el sistema centesimal. El sistema centesimal. El sistema centesimal lo representamos por la letra mayúscula C. Para el sistema centesimal, una vuelta entera equivale a 400 grados centesimales. Fíjense que se habla igual, grados, ¿verdad? Pero al final hay que hacer la anotación si es sexagesimal o si es centesimal. Incluso el símbolo cambia, ¿no? El símbolo para representar la medida de un ángulo centesimal es la letra G, G minúscula, que se ubica en la parte superior derecha del número, ¿no? Como un superíndice, como si fuera un exponente. Bien, el otro sistema de ángulos que se utiliza es el radial, que lo vamos a representar por la letra R. Para el sistema radial, vamos a disminuir el zoom acá. Para el sistema radial, una vuelta equivale a 2pi radianes. ¿Ok? Para el sistema radial, una vuelta equivale a 2pi radianes. Con estos tres, nosotros podemos llegar a unas equivalencias. ¿Para qué? Para poder convertir de un sistema a otro. Entonces sabemos que en el sistema sexagesimal, una vuelta equivale a 360 grados sexagesimales. En el sistema centesimal, una vuelta equivale a 400 grados centesimales. Y en el sistema radial, una vuelta equivale a 2pi radianes. Así se abrevia radianes, rad. Entonces aquí nosotros, voy a aplicar el zoom. Acá nosotros podemos simplificar cada fracción, ¿sí? Porque ahí estoy comparando fracciones equivalentes en realidad. No vayan a pensar que son 2 o 3 ecuaciones, ¿ah? Son una comparación de fracciones equivalentes. Entonces, extrayendo mitad a cada uno de los denominadores, obtendríamos obtendríamos lo siguiente: S entre 180 grados es igual a C entre 200 grados y es igual a R entre pi radianes. Y estas son las fracciones equivalentes con las que vamos a trabajar para convertir de un sistema a otro. Vale decir, si la medida me dan en centesimal y voy a convertir a sexagesimal, agarraría pues las dos primeras fracciones, ¿verdad? La otra no me interesa.
Si voy a convertir de radian a sexagesimal, entonces me conviene coger la primera fracción con la última fracción, ¿no? Si voy a convertir de centesimal a radian, entonces me conviene la segunda fracción con la tercera fracción. Entonces, de acuerdo al caso, ¿ya? Entonces, de acuerdo entonces a los casos. Para los que han podido averiguar un poquito más, ya sé que hay más contenido en el tema de ángulos, ¿ya? Eso vamos a desarrollarlo. Tenemos una unidad completa de ángulos donde vamos a ver tipos de ángulos, etcétera, etcétera. Bien, por lo pronto lo que necesitamos conocer es esto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un caso. Voy a hacerles un recorte. Pueden ver mi pantalla. Hola, pueden ver mi pantalla. Hace un momento perdí la señal. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se ve. Bien. Bien, vamos a ver este caso donde vamos a aplicar los sistemas de ángulos. Vamos a hacer un poquito más grande a esto. Ahí está. Acá nos dice convertir en medidas sexagesimales 3/4 pi radianes. 3/4 pi radianes es un ángulo, pero que está en un sistema, en el sistema radian, ¿no? Entonces, vamos a poner acá R. El valor de R es 3/4 pi radianes, ¿no? 3/4 pi rad, así se abrevia. Muy bien. Debemos convertir a sexagesimal, nos pide. Entonces, volviendo a nuestra fórmula, fíjense, nosotros tenemos el dato en radial y queremos convertir a sexagesimal. Entonces nos conviene utilizar la primera fracción con la tercera fracción, ¿no? Entonces, y eso es lo que voy a agrupar acá. A ver si me permiten. Entonces nos dice que S, caray, S entre 180 grados es igual a R entre pi radianes. Lo que queremos es el valor de S, ¿correcto? Queremos el valor de S. Despejamos S. Ese 180 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Una vez teniendo despejado la ecuación, la variable que queremos, sustituimos el valor de R. Sustituimos el valor de R. Entonces S quedaría así. S igual línea y arriba 3/4 pi radianes y en el denominador pi rad, porque así nos dice, ¿verdad? Por 180 grados sexagesimales. Ahora aquí simplificamos. Pi radianes con pi radianes se van. Y nos queda al final S igual 3/4 por 180 grados sexagesimales. Podemos simplificar. Sacamos mitad, 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 mitad. Entonces aquí el valor de S es 3 por 45,
5 por 3 es 15. 3 por 4 es 12. Más 1, 13. Ahí está. Entonces, convirtiendo el ángulo en sexagesimal, ¿no?, que inicialmente estaba en radian, obtenemos 135 grados sexagesimales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Acá nos dicen calcular el valor del ángulo θ en el sistema sexagesimal. Recordemos que los ángulos que no se conocen en un enunciado normalmente se representan por variables de las que son letras del alfabeto griego, ¿ya? Bueno, ahí tenemos alfa, beta, un montón. Bien, y nos pide entonces calcular el valor de θ. Pero notamos de que este valor θ está, o sea, forma parte de un triángulo. No sabemos qué tipo de triángulo es, simplemente nos dice que es un triángulo. Ok, nos dice que es un triángulo. Muy bien. Acá vamos a utilizar la propiedad, la siguiente propiedad, ¿no? Voy a dibujar un triángulo al azar. No, ahí está mal. Ahí está. Vamos a poner los ángulos alfa, beta y gamma. ¿Qué nos dice la propiedad de en un triángulo? Lo siguiente: la suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados. Entonces alfa más beta más gamma va a ser igual a 180 grados, pero sexagesimales. Esa propiedad es la que voy a aplicar acá, ¿ya? Entonces digo, en el triángulo tengo el primer ángulo que es pi quintos radianes o rad, más el valor de θ, más el valor de 80 grados centesimales, y esto debe ser todo igual a 180 grados sexagesimales. Como pueden notar, no podemos sumar ángulos en distintos sistemas, ¿verdad? No puedo sumar radianes con centesimales o centesimales con sexagesimales. Entonces lo que debemos hacer es una conversión. Vamos a convertir este ángulo pi, ¿no? Vamos a apuntar por acá, pi quintos radianes, que está en R, pi quintos radianes, y el otro ángulo que está en el valor de C, ¿no?, que es igual a 80 grados centesimales, ¿no? Para este caso utilizo la ecuación S entre 180 es igual a R entre pi radianes. Entonces este 180, ¿no?, que está multiplicando, perdón, dividiendo, pasa a multiplicar. R entre pi radianes por 180. Para C voy a utilizar la ecuación S entre 180 es igual a C entre 200. Despejando, S es igual a C entre 200 por 180. Bien, ahora lo que vamos a hacer es sustituir el valor, ¿no?, de R por pi quintos y de C por 80. Me van a determinar el valor de S. Les doy 5 minutos, ¿no? Entonces, resumiendo, la trigonometría, entonces, ¿no?, para estudiar lo que es trigonometría debemos ver lo que es una razón trigonométrica. Una razón es una comparación.
¿no? Una comparación entre dos cantidades. Esa comparación puede ser mediante la diferencia, lo que es una razón aritmética, y puede ser también mediante la división, lo que es una razón geométrica. Y es esta última la que nosotros vamos a utilizar. Muy bien. Entendido eso ahora, ¿no? Entendemos el nombre razón, de dónde viene. Vamos a presentar un tipo de triángulo, que es el triángulo rectángulo. Ya, vamos a dibujarle mejor. Ahí está. El triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos mide 90 grados, llamado también ángulo recto, ¿sí? 90 grados. En toda figura geométrica se estila poner las esquinas por letras mayúsculas. Ya, acá entonces voy a tener A, B, C. El orden en el cual estoy escribiendo este es al azar. Ustedes pudieran haber elegido cualquiera de ellos. Ya. Entonces, voy a tener dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. Profe, ¿podemos poner el ángulo X y el ángulo Y? Bueno, en raras ocasiones van a ver que se escriben valores de ángulos como variables, pero generalmente se estila poner letras del alfabeto griego. ¿Ok? Bien. ¿Qué más debemos conocer en un triángulo rectángulo? Que el lado más grande se le llama hipotenusa, que le vamos a representar por la H, ¿sí? Y los otros dos lados se llaman catetos, que le voy a representar por C. ¿Sí? Y de acá nace pues uno de los famosos teoremas, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. ¿Qué es un teorema? Un teorema es una proposición la cual necesita ser demostrada para considerarse como cierta. Ese ha sido demostrado, ¿no? ¿Qué nos dice ese teorema? Que la hipotenusa al cuadrado, o sea, h al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, del cateto 1 y del cateto 2. Independientemente, ¿no? De las letras que ustedes ven ahí, si ustedes googlean, buscan información, van a encontrar esta ecuación representada con distintas letras. En algunas va a estar a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. En otras va a estar c cuadrado igual, va a cambiar. Pero el teorema se mantiene, que la hipotenusa, que viene a ser el lado más grande de un triángulo rectángulo, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Haciendo un paréntesis, bueno, se sabe de que décadas antes de que nazca Pitágoras, o más o menos donde se estima de que haya nacido este matemático Pitágoras, ya en ciertas partes de lo que ahora es Pakistán, antes era India, ¿no? Se sabía, se conocían ya este teorema. Seguramente este matemático en sus viajes por estos solares se habrá agenciado, ¿verdad? Y los habrá utilizado. Trascendió más ¿no? Muy bien. Continuamos. Fíjense. Imagínense, me voy a posar acá en seguimos en el triángulo. Imagínense que usted está situado acá. Caramba. Y aquí están sus ojitos, ¿verdad? Justamente coinciden con la perspectiva desde el ángulo alfa. ¿Correcto? Para usted, ¿no? El lado que está, o el cateto que está cerca a usted, es el cateto adyacente, pegado, junto a usted. Y el cateto que usted observa que está al frente, es el cateto opuesto. ¿Ok? Eso va a depender pues de la perspectiva, ¿no? Pero si nosotros observamos desde la perspectiva del ángulo beta, cambiaría la cosa.
porque el lado que está cerca a él, ¿no?, es distinto ahora, ¿correcto? Muy bien. Vamos entonces a representar a la hipotenusa por la letra minúscula del vértice que se le opone. Profe, no te entiendo. Al vértice C, vamos a poner que se le opone el lado C minúscula. Al vértice A se le opone el lado A minúscula. Y al vértice B se le opone el lado B minúscula. B. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, para el ángulo alfa, ¿qué lado es el cateto opuesto? A, B. ¿Cuál sería su cateto opuesto del ángulo alfa? ¿Qué me dicen ustedes? Del ángulo alfa, ¿cuál sería su cateto opuesto? El lado A, que acabamos de poner en azul, el lado B o el lado C. ¿Qué dicen? Existen 6 razones trigonométricas. La razón seno, que se abrevia con sen, la razón coseno, que se abrevia como cos, la razón tangente, que se abrevia como ctg. En algunos libros va a cambiar, ¿ya? Algunos libros ponen tan, otros simplemente como tg o cg. Bueno, va a cambiar. Luego tenemos la razón cotangente. Luego tenemos la razón secante. Y por último tenemos la razón cosecante. ¿Cómo se abrevia cotangente? Acá vamos a corregir. Tangente vamos a leer como TG. Cotangente como CTG. Secante vamos a abreviarle como SEC. Y cosecante como CSC. Así se abrevia. Pero las razones, las 6 razones son en base a un ángulo. Vamos a ver, ¿ya? ¿A qué es igual la razón seno? La razón seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿A qué es igual la razón coseno? La razón coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿A qué es igual tangente? Cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿A qué es igual cotangente? Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿A qué es igual secante? Hipotenusa, que lo estamos representando por H, hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Y a qué es igual cosecante? Hipotenusa entre cateto opuesto. Ahí, señores, tenemos entonces las 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Ya? ¿A qué es igual cada uno de ellos? Ahí está, resumido. En el manual también lo van a encontrar así todo escrito. ¿Ok? Todo escrito. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar la razón trigonométrica de un ángulo, simplemente hay que observar quién es el cateto opuesto de ese ángulo, quién es el cateto adyacente de ese ángulo, y con eso comenzamos a trabajar. ¿Ok? ¿Preguntas acá? Ya, vamos a ver un caso. Estos casos los estoy sacando directamente de este libro de trabajo.
Muy bien. Veamos este caso. Nos dice el enunciado. A, B, C, D es un rectángulo, ¿ya? Cuyos lados miden 60 mm, o sea, milímetros, ¿no? Y 40 milímetros. Calcular el valor de, ya está la expresión E, ¿no? Eso hay que calcular, que es igual a tangente de alfa más tangente de tita menos tangente de phi menos tangente de omega. Bien, para determinar las razones trigonométricas tengo que tener pues bien situado el triángulo rectángulo y las medidas de los lados de ese triángulo rectángulo, ¿no? En una figura rectangular, en un rectángulo, sabemos que sus cuatro ángulos siempre miden 90 grados. Vamos a ponerle acá por si acaso, ¿ya? Muy bien. Entonces, debemos poner las medidas de cada uno de los segmentos que nosotros vemos ahí. Y debemos, en la medida de lo posible, trabajar con triángulos rectángulos, ¿ya? Por ejemplo, el ángulo alfa, si ustedes observan, está dentro de un triángulo rectángulo, ¿no? En cambio, el ángulo tita y el ángulo phi no están dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer proyecciones de alturas. Profe, ¿cómo? De la siguiente manera. Nosotros debemos proyectar desde este punto, voy a borrar acá, una altura que justamente va a partir en 90 grados. Bueno, el pulso acá no ayuda mucho. Acá también. ...90 grados. Ahora sí, tanto el ángulo tita como el ángulo phi ya están dentro de un triángulo rectángulo. Espérenme, déjenme tratar de arreglar esto. Ahora sí. Muy bien. Ahora debemos conocer justamente las medidas, ¿verdad? Como nos dicen al inicio, este es un rectángulo de 40 por 60. Quiere decir de que su ancho va a medir 40, ¿no? Entonces, si acá tengo 20, ¿cuánto me falta para 40? 20, ¿verdad? 20. Y está en milímetros. Acá también en milímetros. Muy bien. ¿Qué más? Hasta aquí mide 10. De acá hasta acá mide 20. 20 milímetros. Y de acá hasta acá, esto mide 10. Pero es 10 milímetros. Esta altura también mide 40. Esta también mide 40. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Desde aquí hasta acá mide 20. Porque acá mide 10. ¿Ok? Pero este valor de acá no necesitamos. ¿No? Muy bien. Y ahora sí ya tengo en todos los triángulos, rectángulos necesarios para determinar la razón trigonométrica. ¿Qué razones nos están pidiendo acá? La razón tangente de alfa, tangente de tita, tangente de phi y por último tangente de omega, ¿no? Elijan uno de ellos para calcularlo. Elija uno, cualquiera. Alfa, ¿sí? Bien. Miren cómo van a hacer. Ustedes van a hacer el resto. Queremos tangente de alfa. Busco el ángulo alfa. Aquí está el ángulo alfa. Según las razones trigonométricas que acabamos de ver, la razón tangente
es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces me voy acá a mi ángulo alfa y digo, ¿cuál es su cateto opuesto de alfa? ¿Cuál es el cateto que está opuesto a él? Pues este, ¿verdad? El de 20. ¿Y cuál es su cateto adyacente? El que está pegado a él, ese es de acá, el de 40. ¿No? Por lo tanto, tangente de alfa será 20, cateto opuesto, 20 milímetros, entre 40 milímetros. Simplifico lo que tengo que simplificar, milímetros con milímetros, 0 con 0, mitad 1, mitad 2. Por lo tanto, tangente de alfa es 1 medio. De igual manera ustedes determinen por favor las tangentes de cada uno de los 3 ángulos restantes. No olviden, cateto opuesto entre cateto adyacente. Les doy 5 minutos. Sus resultados por favor en el chat. Muy bien, entonces acá tenemos tangente de tita. Sería igual a, ¿cuánto le sale? 4, ¿no? Tangente de phi, el ángulo phi, ¿cuánto le sale? 2. Y tangente de omega también le sale 2. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna observación o algún detalle de ese resultado? Bien, pero el caso no termina ahí, ¿cierto? Ya que nos piden calcular justamente la expresión que está allá arriba, ¿no? ¿Que es igual a qué? El valor de E es igual a tangente de alfa, que nos sale 1 medio, más tangente de tita, que es 4, menos tangente de phi, que es 2, menos tangente de omega, que es 2. Entonces, a resolver esto, tendríamos que obtener el resultado de 1 medio. Correcto, 1 medio. Es un tema de fracciones, ¿no? Un tema de fracciones, o aplicando alguna maña por ahí, sale que es 1 medio al final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Continuamos. Bien, acá tenemos entonces el siguiente gráfico, ¿no? Calcular cotangente de tita, nos dicen ahí. Y yo les hago la siguiente consulta. ¿Cuántos triángulos observan en esta figura? 3, dice la compañera. ¿Qué dicen los demás? 2, profesor. 2, dice la compañera. Vamos, 2 compañeras han participado. ¿Dónde están los varones? 3. 3. Profesor. Claro, a ver, si no lo ve muy bien, vamos a paso por paso, ¿ya? Al triángulo grandote, vamos a ponerle vértices. Recuerden que los vértices se representan por letras mayúsculas. Este va a ser el vértice A, el vértice B. Ojo, en ese orden es al azar, ¿ya? Ustedes pueden elegir otras letras, no hay problema. Entonces, ahí tenemos los vértices. Eso nos van a ayudar. Y nos piden calcular la cotangente, ¿no? Nos piden calcular la cotangente del ángulo tita. Si ustedes observan, el ángulo tita está en el triángulo rectángulo, ¿sí? Observen, ¿no? El triángulo rectángulo HBC. ¿Sí? En el triángulo rectángulo HBC, cuando yo quiero calcular la razón cotangente de tita, que está justamente aquí, ¿no? Ahí está tita.
Y la cotangente me dice que es cateto adyacente entre el cateto opuesto. ¿Cuál sería en esa figura, en el triángulo HBC, cuál sería su cateto adyacente de tita? Jóvenes, ¿cuál sería el cateto adyacente de tita para poder determinar la razón cotangente? 5x Correcto. menos 3, profesor. 5x menos 3. Entonces, su cateto opuesto sería x más 3. Muy bien. El problema o el caso terminaría ahí si es que nosotros conociéramos el valor de x. Porque si de antemano supiéramos el valor de x, sustituiríamos en esas expresiones y obtendríamos la cotangente, pero lamentablemente no la tenemos. Así que debemos fijarnos ahora en otro triángulo. En el triángulo, vamos a poner acá BHA. En el triángulo BHA tenemos un ángulo, ¿sí? Tenemos un ángulo. Estos ángulos nos presentan en el manual. Voy a mostrar el manual. Y empiezo diciéndoles, al igual que en nuestra historia de nuestro país tenemos peruanos que han sido notables por ser héroes de algún evento militar, por ser pues héroes de la ciencia, ¿no? Algunos son premiados, por ejemplo, hay Nobel, ¿no? Y al igual que hay personas notables, o hay personajes notables, de los millones de personas que hay, de los distintos tipos de triángulos, rectángulos que nosotros vamos a tener, hay cierta cantidad de triángulos que se consideran triángulos notables. Y los ángulos que estén dentro de ese triángulo notable se consideran pues ángulos notables, ¿no? Ahí tenemos el triángulo de 30-60, de 37-53, de 45-45, de 16-74, de 8-82, de 15-75. Tenemos otros tres raros, tres extraños acá, que son de 37 medios, de 53 medios y de 15 y 75. Ahora bien, no les voy a pedir pues que se memoricen todos estos triángulos, ¿ok? Tampoco les voy a pedir que se memoricen esta tabla donde tenemos las 6 razones trigonométricas de esos triángulos, de los ángulos que pertenecen a los triángulos notables. Pues pueden ver que es una cantidad regular de valores numéricos, ¿verdad? Entonces, como siempre estilo decirles, no les pido que se memoricen esos valores, simplemente pasen ya a engrosar su tabla de formularios. Seguramente deben tener su carrusel de formularios, ¿no? En el chat les acabo de compartir, ¿ya? ¿Hay algún compañero voluntario que puede reenviarlo al grupo de WhatsApp, por favor? ¿Ya? Un compañero voluntario que le pueda reenviar. Entonces, hay estos ángulos que se consideran notables, ¿no? Cuando vamos a utilizar sus razones trigonométricas de esos ángulos, simplemente se observa la tabla. No hay mucho misterio, ¿no? Se observa la tabla y según la razón trigonométrica que nos estén pidiendo, pues se sustituye por el valor numérico. ¿A qué va esto? Que justamente en el caso que nosotros estamos resolviendo,
ahí en el último triángulo que acabamos de ver está este ángulo, ¿verdad? El de 45. Y ahí ustedes pueden observar las 6 razones trigonométricas de ese ángulo, ¿no? Las 6 razones trigonométricas de ese ángulo. Muy bien. Conocido eso, regresamos a nuestro caso. Concéntrese en el triángulo BHA, o sea, en el triángulo donde esté el ángulo de 45 grados, que es un ángulo notable, ¿saben por qué, verdad? Bien. ¿Qué razón trigonométrica debo usar para el ángulo de 45 grados? De tal manera que utilice el valor de los lados que tengo ahí en ese triángulo dibujado. ¿Qué valores tengo? Tenemos su cateto opuesto, ¿cierto? Que es 2x más 1. Tenemos su cateto adyacente, que es x más 3. No tenemos la hipotenusa. Y si por ahí te tienta decir, profe, hay que calcular entonces, pues vamos a llegar a una expresión mucho más grande todavía. Y aún así, no vamos a poder determinar el valor de x, ¿no? Entonces, ¿qué razón trigonométrica debo usar ahí para poder trabajar con esos catetos? ¿Qué razón trigonométrica debo? Les voy a pegar también en el chat. Justamente acá, que está pues más escrito. Las 6 razones trigonométricas, ¿ya? Ahí está. Para que no se genere confusión, esto viene de este triángulo. Lo voy a compartir en el grupo, perdón, en el chat. Bien, y regresamos al caso. Insisto en mi pregunta. ¿Qué razón trigonométrica debo usar para el ángulo de 45 grados que utilice esos dos valores que nos están dando? Gladys, no te escuché. ¿Puedes repetir o de repente escribir en el chat? Tangente, dice la compañera Gladys. Muy bien. Entonces digo, tangente, caray, este color no era. Tangente de 45 grados es igual. La tangente es cateto opuesto. El cateto opuesto es este, ¿no? Entre cateto adyacente, que es este. Cateto opuesto 2x más 1. Entre el cateto adyacente, que es x más 3. Ahora bien, en esa tabla que les he compartido, ubiquen por favor el valor de tangente de 45 grados. Dígame. 1, muy bien. Entonces sustituye el valor. Fíjense, de esa manera se utiliza. 1 es la tangente de 45. Dividente 2x más 1 entre x más 3. ¿Ok? Ahora por ecuaciones, nosotros sabemos que toda esta expresión que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿no? O sea, al final va a quedar x más 3 igual a 2x más 1. Y obtenemos una ecuación de primer grado que ustedes ya saben resolver. Compartan por favor cuánto es el resultado de x aquí. Muy bien, entonces ahí la compañera ha compartido el resultado. X es igual a 2. Pero el problema, el caso acá planteado, no es calcular el valor de x, ¿no? Esa es parte de la solución. Una vez conocido ya el valor de x, podemos sustituirlo en el valor inicial que habíamos determinado, ¿verdad? Que les decía. Si conociéramos el valor de x, podríamos saber el cotangente de θ. Y ya lo podemos hacer. Entonces acá 5 por x sale 2 menos 3 entre 2 más 3.
5 por 2 es 10, menos 3 es 7. 3 más 2 es 5. 7 quintos. Decimales es un aproximado de 1,4, ¿verdad? 1,4. Y ahí está el resultado de la cotangente de θ. Para llegar a ese resultado de cotangente de θ tuvimos que explorar otros triángulos en el que sí, ¿no?, tenemos el valor de la razón trigonométrica y aplicando ecuaciones hemos llegado al resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ninguna? No, profesora, ninguna. No, profesora, Continuamos. ninguna. Voy a pegar ese siguiente caso. Muy bien. Como pueden observar, en este caso tenemos calcular el perímetro del triángulo. Ya sabemos lo que es un triángulo, ¿no? Tiene 3 lados. En este caso no podemos confirmar si uno de los lados mide 90 grados. No nos indican. Entonces no es un triángulo rectángulo. Muy bien. No es un triángulo rectángulo. Y además de eso nos piden calcular el perímetro. ¿Qué es el perímetro? ¿Recordamos lo que es un perímetro? La suma de sus lados. Correcto. Es la suma de sus La lados. suma de los lados de una figura geométrica. En ese caso, usted puede ver que es un triángulo. Por lo tanto, va a tener 3 lados, ¿no? Pregunta, en el gráfico que nos muestran, ¿nos dan el valor de los 3 lados? No nos dan. No, profe. Entonces, en matemática, en este tema, en el manual, van a encontrar ustedes 2 leyes. No van a ser abogados, ¿ah?, pero así se llaman, 2 leyes. Le estoy pegando en el chat. Y también voy a pegarlo acá. La primera ley de senos, que no vamos a aplicarlo acá. Y la segunda es la ley de cosenos, que sí nos interesa aplicarlo aquí. Fíjense. ¿Cuándo aplico la ley de cosenos? Cuando tengo por lo menos un ángulo y 2 lados. Repito. ¿Cuándo aplicamos la fórmula de la ley de cosenos? Cuando tenemos un ángulo y 2 lados. ¿No? La otra ley que van a encontrar en el manual es la ley de senos. La ley de senos se aplica cuando tenemos por lo menos 2 lados y 2 ángulos, ¿no? Entonces en cada uno tenemos distintas situaciones. Y justamente el dibujo de este triángulo tiene cierta similitud al dibujo en la fórmula, ¿verdad? Entonces este lado no la conozco, lo voy a llamar X. No, claro, puedo ponerle X porque no es un ángulo, es un lado. Muy bien. Entonces me voy a guiar de esta fórmula, que nos dice C cuadrado, que es el lado que no conocemos, que para nosotros vendría a ser el valor de X al cuadrado. Es igual a cuadrado y B cuadrado. En este caso A cuadrado, para similitud de la fórmula, vendría a ser A, y B vendría a ser 30, ¿no? 20 es A y 30 es B. Y eso es lo que vamos a utilizar. Ya, 20, ¿no?, metros al cuadrado, abro paréntesis, más
30 metros al cuadrado menos el doble de otra vez A, 20, por luego B, 30, por el coseno de tita, y justamente el coseno de, en este caso, 53 grados. ¿Ya? 53 grados. Calculamos. X al cuadrado es igual. ¿Cuánto sería 20 al cuadrado? Muy bien, 400 profesor. metros cuadrados. 30 al cuadrado sería 900, ¿verdad? Menos, hay que acá sustituir el valor de esa razón trigonométrica. ¿Cuánto es coseno de 53? Miren su tabla. ¿Cuánto es? Miren la tabla. ¿Cuánto es coseno de 53? Tres cuartos, profesor. ¿Segura? A ver, observa bien. Coseno de 53. 3/5, profesor. Muy bien, 3 3/5, quintos. profesor. Y ese valor lo sustituyo acá. De tal forma que ya podemos acá simplificar, ¿verdad? Quinta 1, quinta de 20 es 4. Seguimos calculando. X cuadrado igual a 400 más 900. Por eso, ¿por qué no lo desarrollas? Porque acá tengo las operaciones combinadas. Tengo que hacer primero la multiplicación. 3 por 4 es 12. 3 por 3 9. ¿Cuánto es el resultado acá? 3 por 4 por 30 por 3. 720. 720, Muy bien. profesor. Metros cuadrados. Entonces tengo acá x al cuadrado es igual a 400 más 900, 1300. ¿Cuánto sería entonces? Acá va hacia abajo. 1300 menos 720. Bien, 580. Profesor. 580 metros Y la cuadrados. raíz aproximada de 580 vendría a ser, utilicen su calculadora, no tengan miedo. ¿Cuánto le sale? 24.083. Ya, ahora hay que tomar la decisión de cuántos decimales deseo trabajar. 1, 2, dependiendo de las alternativas. ¿Ok? De repente las alternativas no figura, pues, ¿no? Con decimales. Entonces, ¿cuánto me dices que es? 20. 24, profesor. 24.083. Voy a poner 24,08. Pero no termina ahí el cálculo. Hay que calcular el perímetro. El perímetro es la suma de los tres lados. De 20 metros más 30 metros más 24 24,08 metros. Entonces el perímetro acá es perdón, 20 más 30 es 50 más 24 74,08.
Ahí está. ¿Alguna pregunta? Se entiende, ¿verdad? Muy bien.